La entrevista de trabajo es el primer contacto entre el candidato y la empresa seleccionadora, con el objetivo principal de certificar si esta persona es idónea para el cargo. En ello se evaluarán sus competencias, sus habilidades y sus características personales. Y por otro lado, también se podrá evidenciar si esta persona cumple con todas las características para ocupar ese trabajo. Hay una serie de aspectos que tenemos que tener controlados antes de asistir a una entrevista de trabajo. Escuchemos lo que nos dijo el especialista. Antes de una entrevista de trabajo, es muy probable que ustedes tienen obligatoriamente que saber a qué empresa ustedes se van a presentar. Conocer antes de la empresa, número 1. 2 es ir 15 minutos antes de la entrevista. 3 es la vestimenta adecuada para poder ingresar a la entrevista. Otro punto es relajarse. No estar de repente sudando demasiado, tratar de ponerse nerviosos en el momento, ¿no? Y haber ensayado también en su casa con otra persona parte de algunas preguntas que se hacen en la entrevista. Durante la entrevista de trabajo debemos tener en cuenta lo siguiente. Durante la entrevista es sentarse adecuadamente, ¿no? Una de las cosas que no deben cometer la persona es responder con la misma pregunta. Eso no es un punto de evaluación también. Lo otro es no estar de repente moviendo las manos o haciendo tic o de una mirada exagerada hacia el entrevistador. Y después de la entrevista de trabajo, esto debemos hacer. Tratar de, con una manera muy sutil, llamar por teléfono y ver cuáles son los resultados del proceso de evaluación de personal. Eso, pero sin estar insistiendo. Y no es la única empresa, hay muchas empresas que pueden ellos también acceder a postular. Seguro surgieron algunas preguntas sobre este tema, como por ejemplo, ¿cómo podemos hablar de nuestro sueldo con el contratador? Una respuesta puede ser, por ejemplo, de acuerdo a cómo esté pagando el mercado laboral. Personas que realmente nunca han tenido experiencia laboral, ¿no? Como por ejemplo un técnico, de repente sueldo mínimo a 1.000 soles. El que ya tiene experiencia a 1.200, el que ya tiene una experiencia mucho mayor ganada, están alrededor de, depende del puesto también, depende del perfil del puesto también, ojo. Seguro una de esas preguntas difíciles de contestar estará, ¿cuáles son mis debilidades? Escuchemos qué nos dice el especialista. Que las respuestas no sean un poco como, por ejemplo, necesito un jefe de planta y el jefe de planta, una debilidad me dice soy demasiado dormilón. O una cajera que me responda soy demasiado confiada. O de repente una persona que es atención al cliente, le digo tengo un mal humor o me irrito fácilmente. Entonces ello no puede ser. Ahora te mostramos algunas recomendaciones. Primero, que siempre sepan y conozcan a qué empresa se van a presentar. Misión, visión, cuáles son sus metas, cuál es su trayectoria. 2, ir completamente relajados. 3, hacer un ensayo en casa sobre lo que realmente, las preguntas posibles que se van a dar, o venir aquí al centro de empleo a recibir el asesoramiento de búsqueda de empleo gratuitamente. Aquí tenemos toda una serie de manuales, tenemos todo un trabajo de talleres que se realizan para poder ir a una entrevista. Y ya lo sabes, la entrevista de trabajo será el paso más importante a la hora de buscar empleo. Te recomendamos manejar bien la situación para que así te puedas mostrar muchísimo más tranquilo. Ahora te invito para que continuemos disfrutando muchísimo más de Piura Construye.